agradecemos, como siempre, a nuestra doctora en psicología, la señora Cristina Balinotti, experta en familia, que ella está con nosotros cada lunes trayéndonos información de primera mano y aprendiendo, obviamente, en todo lo que es ese mundo de la salud mental. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Muy bien, por suerte, en esta reunión de los lunes. Bueno, un poco tristes por las cosas que están sucediendo, pero hay que seguir adelante. Hoy tenemos un tema muy bueno, del que poco se habla, pero es un tema que tiene irradiación en la sociedad. Y vemos realmente los estragos que hace no atender a tiempo este trastorno de la conducta. Y yo le subtitulé La niñez en peligro porque muchos de los síntomas aparecen lógicamente de este trastorno de conducta en la niñez. Lo vamos a analizar brevemente desde el DSM en su versión 5, que es justamente el manual de diagnóstico de enfermedades y trastornos mentales. Y entonces se define como un patrón repetitivo, reiterativo, de violación de los derechos de los otros, de violación de las reglas, de los estándares y normas sociales, de la cultura en la que el niño se ha criado, ¿verdad? En la cultura en la que el niño está, que son apropiadas para su edad. Él se escapa de todo esto. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque este trastorno tiene síntomas leves, moderados y graves. Los leves lo vemos a veces, o a lo mejor la gran audiencia, tan generosa audiencia que tú tienes, realmente pueden haber sido testigos de esto. Son los niños en el trastorno de conducta leve, que se escapan de la casa, pero saben muy bien que los padres le tienen prohibido escaparse, que hay que hablar antes, pedir permiso, y que en todo caso no pueden salir solos a ningún lado. Sin embargo, vemos que son niños que se escapan por la noche, se quedan a dormir en casa de un amigo o por la tarde. No podemos manejar esa situación. Son los niños con absentismo escolar, van a la escuela muy poco, porque estos síntomas, para considerarse trastorno de conducta, tienen que darse por espacios de 12 meses, 15 de las principales síntomas o características, o uno por lo menos durante los 6 meses en que se desarrolla. Otro de estos miríadas de síntomas es ya cuando entramos en el trastorno moderado a grave, es los niños que hacen bullying en la escuela, los niños que presentan acoso, peleas físicas constantes, crueldad con los animales. Si están peleando físicamente no tienen ningún problema porque son muy impulsivos en tomar una piedra, un ladrillo, un cuchillo y tirárselo o herir a la persona con la cual pelean, inclusive en la casa. Son niños que se oponen a todo, pero de una manera agresiva y no tienen problemas en golpear a los padres. Estos síntomas siempre aparecen antes de los 13 años y algunos antes de los 10 años, de ahí que tenemos que tener mucho cuidado. También el robo, hay vandalismo, en la presentación más grave hay incendio de la propiedad de un vecino, de un auto, hay falsedad, hay mentira, robo, impulsividad e intencionalidad, lo hacen de manera intencional. Hay también como uno de los síntomas fundamentales o características la precocidad sexual. Por eso en muchos casos, atención con esto, lo hemos visto en algunos colegios, son niños que intentan violar a otros niños, ¿verdad? ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Qué es tan grave? ¿Y por qué lo tenemos que atender? En principio lo tenemos que atender porque un niño no atendido en estas conductas, después de los 18 años, el trastorno de conducta se transforma en una sociopatía o una psicopatía si el cerebro del niño y si su genética se lo permiten. En todo caso va a ser un individuo delincuente en la sociedad que va a traer muchísimos problemas y mucha incapacidad para sí mismo, mucha atención de parte de la sociedad necesitaría y mucha dolor de parte de la familia. Las causas, desde el punto de vista de la neuropsicología, se sabe que estos niños se les hicieron
MRIs funcionales del cerebro en movimiento, tienen un deterioro del lóbulo frontal del cerebro. Recordemos que el lóbulo frontal es el lóbulo con el cual pensamos, planificamos, controlamos los impulsos. Ellos lo tienen en un grado bastante importante deteriorado. Luego es el temperamento. Y sabemos que con el temperamento se nace, el temperamento no se hace. ¿Recuerdan cuando yo siempre les digo, tenemos que tratar bien a nuestros niños, porque no sabemos con qué tendencias nacieron, si a lo mejor tienen tendencias agresivas? Bueno, las tendencias están ahí en el temperamento. Son esos niños con temperamento difícil, que no es carácter. El carácter sí lo construimos en la sociedad, lo va construyendo mamá y papá durante la crianza del niño. El temperamento ya está así. Otra de las causas también es vivir en sociedades o hogares desfavorecidos. Hay mucha disfuncionalidad en esas familias, en la familia del niño que está pasando por este trastorno de conducta. Y vemos que lamentablemente, en las últimas décadas se ha incrementado notablemente a lo largo de todas las razas, las culturas y las condiciones socioeconómicas. ¿Por qué? Porque los factores protectores en contra de la emergencia de este trastorno de conducta están desapareciendo en la sociedad. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante realizado por científicos en la Universidad de Colombia, la Universidad Subcolombiana, que indica que, por ejemplo, la lactancia materna es un factor de protección. Fíjate qué importante. Vivir en una familia en donde mamá y papá se llevan bien. Otro de los factores es ser el hermanito del medio en esas familias armónicas, porque está muy protegido por el hermano mayor y el hermano menor. La cohesión familiar es muy importante. Y vemos que estamos perdiendo todas estas cosas, la cohesión familiar, la lactancia materna, que ahora desde sectores importantes de salud se la está incentivando y tratando de favorecerla. Los factores de riesgo por oposición, ¿cuáles son? Bueno, tener una familia disfuncional, caótica, un maltrato severo del niño, un abuso sexual severo, golpes. Ahora bien, tenemos que diferenciarlo de algunas, porque algunas personas dirán, bueno, pero mi niño tiene esta conducta y tiene un trastorno de atención con hiperactividad. No, el trastorno de atención con hiperactividad, el niño tiene conductas de riesgo para consigo mismo. Si hay una piscina con poca agua, se tira igual, o se tira de un lugar de alturas, pero se pone en riesgo él. En este caso, ponen en riesgo a los demás, tiran a otro, por el precipicio o en la piscina. Esa es la gran diferencia. También debemos diferenciarlo del trastorno negativista desafiante, porque ahí hay una frustración emocional. En estos niños con trastorno de conducta no hay nada, hay impulsividad y hay intencionalidad. De modo que esto es muy importante. Tenemos el trastorno explosivo intermitente también, que bueno, ahí la persona no puede controlarse, no hay intención, o el niño. De modo que debemos hacer el diagnóstico diferencial y por supuesto también entornos en donde la norma es la violencia. Hay sectores marginales, colectivos sociales, donde los niños son criados en la violencia. No está considerado un trastorno de conducta. ¿Por qué? Porque el niño, esa es la norma social. El trastorno de conducta es cuando en realidad el niño con su conducta violenta contradice el entorno pacífico y el entorno amoroso y educacional que le dieron los padres. Sí. Doctora, buenas tardes. Dice, tengo mi nieto conmigo acá en Colombia y lamentablemente no está estudiando. Me ha tocado dejarlo solo cuando me toca trabajar y lo que más deseo es llegar rápido a la casa porque me da mucho miedo que esté solo. Sí, en efecto, en efecto. Yo creo que, bueno, hay que tratar de acompañar lo más posible a los niños, pero a veces hay casos extremos en donde el único cuidador, como en este caso, es la abuela, y la abuela tiene que trabajar para poder mantener al niño. Entonces, lo que le aconsejo es hablar mucho, el poco tiempo que pueda estar,
aunque trate de sacarle, digamos, a sus horas de descanso, ese contacto, hablar con él, comentarles las reglas de la casa, decirle lo que se espera de él y, por otro lado, escucharlo. Porque a veces los niños que están muy solos eh, no tienen con quién hablar y eso los perjudica. Permitirles que hable, escucharlo bien. A ver, ¿qué me querés decir? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué querés hacer con la abuela ahora, aunque sea una horita que tenemos juntos? Yo creo que hay que ir compensando porque esta es una realidad que cada día se impone más en los hogares monoparentales o de un solo miembro que cría a los niños. Nos dice la señora, también tiene que ver mucho con que hoy en día, por la pandemia, obviamente en muchos de nuestros países todavía no hay escuela. Y muchos de estos niños están trabajando, bueno, vamos a decir, están haciendo sus clases virtuales y ni siquiera con una computadora, sino con un teléfono. Claro, sí. Sin duda que el niño resiente no tener el contexto de amigos e interaccionar con ellos. Porque eso de alguna manera es necesario, es una cuestión evolutiva, ¿no? Salir a la sociedad implica tener estos primeros vínculos con los amiguitos en la escuela. Pero al niño le preocupa mucho también la soledad dentro del hogar, porque claro, necesita, no es que le preocupa conscientemente, pero los Claro. chicos necesitan comunicarse. Entonces, la abuela en este caso, y muchísimas gracias por la pregunta, tiene que compensar, hablar muchísimo con él y sobre todo escucharlo. Dice doctora Alexandra Torres, tengo un niño doctora de 6 añitos. Él juega mucho y con todo se entretiene, pero también se aburre mucho. ¿Qué puedo hacer para mantenerlo motivado? Claro, hay que proponerle juegos que estén en relación con la edad del niño. Y la única que puede proponerle, en este caso, si el niño está solito, es la mamá, ¿verdad? De tratar de interaccionar con él, tirarse en el piso, dibujar con él, proponerle juegos, juegos muy simples, a veces juegos de mesa, construcción con los Rastis, a jugar a no sé, a los fuertes, hacer construir un fuerte abajo de una mesa con mantas, cosas que al niño lo distraigan. Esto es importante, en este caso tiene que ser la mamá. Y si hay parientes pequeños, de la edad del niño, un poquito más grandes o chicos, tratar de relacionarlos. Si no se puede, pues todavía no se contactan, bueno, a través de internet. Es importante que tengan algún tipo de contacto con niños. Doctora Araceli Giraldo, doctora, buenas tardes. Mi niño tiene 14 años, es muy colaborador en la casa, es buen estudiante, tiene bonitos sentimientos, pero hay algo que me preocupa. Sale muy poco de la casa y comparte casi nada con amigos. Claro, es muy importante que averiguar, porque a los 14 años está en la época en que necesita de los amigos. Necesita, ¿por qué? Porque los padres dejan de ser importantes. A los 13 años, 12, 13, 14, pasan a ser más importantes los amigos. Y esto es algo evolutivo, como decíamos antes. Entonces, a lo mejor el niño no quiere defraudar a la mamá o al papá, piensan que los va a defraudar si ellos ven que tiene amistades y que quiere a alguien más fuera de la casa. Entonces, también darle ese permiso y decirle, mamá y papá, estaríamos contentos en que tuvieras amistades. Porque a veces uno sin querer sobreprotege al hijo, ¿verdad? O por el contrario, lo deja demasiado en libertad. Es todo un término medio, ¿no? Hay que hablar con el niño, preguntarle y sobre todo darle la seguridad que mamá y papá quieren que él se socialice. Y un último consejo, si a pesar de esto el niño continúa así, consultarlo con un psicólogo o con un profesional de la salud mental. Siempre digo primero con el médico clínico. Doctora, buenas tardes. Tengo 2 niños pequeños, una bebé de meses y otro de 4 años, pero el niño quiere llamar mucho la atención y quiere hacer las cosas que hace la bebé. ¿Qué podría hacer yo para ayudarlo en su crecimiento y para que puedan crecer unidos? Es muy natural, los celos entre hermanos existen desde la más remota antigüedad, es decir, que es normal. Lo que no hay que hacer, le diría, es generar justamente o incentivar esos celos
dándole preferencia al bebecito. Entonces, lo que hacemos es hablar con el niño de 4 años y decirle, vení, ayúdame, porque tu hermanito nos necesita. Está creciendo y necesita que mamá y vos lo ayudemos a crecer. Vamos a cambiarlo, vamos a jugar con él. Mamá confía mucho en ti. Qué importante que sos el hermano mayor para poder cuidar a tu hermanito más chico. Darle presencia, darle importancia. Invitamos a todos a que vayan al canal de YouTube de la doctora unifamilia.com. Ella está siempre ahí con demasiados temas sumamente importantes, y también la retransmisión de este programa es mañana a las 9 de la noche para las personas que quieran ir a sintonizarlo. Dice, doctora, tuve que dejar a mi niño cuando tenía 7 meses y regresé cuando tenía 1 año y 5 meses. Y ahora tiene 4 años y no he logrado que se quede con nadie porque dice que lo voy a dejar. Sí, claro, por supuesto. Ha tenido un trastorno de ansiedad, ¿no? Por el desapego que sufrió cuando era pequeñito. Entonces, ese trastorno de ansiedad le impide a él desarrollarse. Por eso le aconsejo que pueda consultar a algún psicólogo profesional de la salud mental. ¿De qué manera? Porque hay que conocer la historia clínica de qué es lo que sucedió en esos 7 meses hasta el año y 5 meses regresó. De modo que hay que ver, conocer un poquito la historia de la mamá, un poquito la historia del niño, con quién se quedó ese niño, pero es normal, por supuesto. Está con una crisis de ansiedad por separación, así se llama clínicamente. Es ansiedad por separación. Eso hay que tratarlo en una consulta psicológica. Dice, doctora, buenas tardes. Tengo una niña de 9 años que dice que se siente muy sola y se aburre de estar sola y me pregunta a cada momento qué puedo hacer, porque hasta a veces llora de no saber qué hacer cuando juega. Claro, bueno, aquí los padres tenemos que intervenir con lo que podemos y yo sé que es un gran sacrificio. Tenemos que ayudarla porque evidentemente no es un aburrimiento, es una tristeza porque quizá no pueda compartir con sus amistades, con sus amiguitos, ¿verdad? Evidentemente está estudiando en la casa y entonces no tiene con quién, el niño necesita jugar, eso es muy importante. Entonces, los padres tenemos que tratar de jugar con él o con ella lo más posible. O llevarlo a lugares donde se pueda entretener, a los parques, andar en bicicleta, a un museo, lo que sea que se pueda hacer. Ahora las medidas de cuidados están un poquitito más livianas y entonces por ahí con mascarilla y nuestras vacunas podemos llevarlo a algún lado. Es importante no dejarlo en la casa. Esta es una época, por otro lado, que favorece la sensación de soledad debido a las redes sociales, que paradójicamente nos comunican mucho, pero también nos aíslan mucho. Hola Cristina Balinotti, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando un niño de 4 años juega con un vecino con mala conducta? ¿Esa conducta se le puede transmitir al otro niño? El vecino es el que tiene la mala conducta, ¿verdad? Sí. No es conveniente, hay que hablar con el niño y decirle, mamá, papá, no quieren que juegues con este niño porque le pasan tal y tal cosa, porque es agresivo, porque es distinto a cómo mamá y papá te quieren criar. Y tratar de ofrecerle una alternativa distinta, ¿no? Porque a veces los papás dejamos con el vecinito porque a lo mejor tenemos que trabajar o hacer nuestras cosas. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una investigación y buscar un amiguito que dentro del colegio con el que se pueda relacionar mejor, aunque esté lejos, que no sea un vecino. Acá es donde hay que pedirle a los papás, todos lo hemos hecho, no es que yo estoy hablando boca de jarro nada más, es decir, el sacrificio que tenemos que poner nosotros como padres para criar nuestros hijos. Y es, bueno, prestar atención, no dejar, por ejemplo, a un niño, a nuestro hijo con un niño que tiene una conducta que no es la correcta y que a lo mejor está padeciendo un trastorno de conducta, lo que hablábamos antes. Acá nos dice Eliana Montes, ¿el trastorno de conducta puede ser el resultado de una crianza violenta intrafamiliar? Sí, por supuesto. Si esta familia, como ella menciona,
sufre una violencia crónica, consistente, intrafamiliar, dentro de un contexto social, porque no están viviendo en un barrio marginal, no es un colectivo social, digamos, acostumbrado a la violencia, sino que es una familia aislada dentro de un contexto en donde se mantienen las reglas. Por ejemplo, el barrio. Es un barrio en donde todos, los mamás, papás, los niños, mantienen ciertas reglas, ¿verdad? De trato uno con el otro, no son violentos. Y esta familia sí, por supuesto que ahí uno de los factores de riesgo, porque tenemos que entender claramente que es multifactorial. Todo cuadro es multifactorial. Hay herencia, hay un cerebro particular, como decíamos, que tiene una deficiencia del lóbulo frontal, hay herencia y está la familia. Es decir, por supuesto que es un factor de riesgo muy, muy grande y tenemos que tratarlo con una terapia sistémica. ¿Qué pasa en esa familia? Que nos tenemos que tratar a los gritos o a los golpes. Dice Daniela Blanca, doctora, una pregunta. ¿Es normal que un niño de 4 años sienta atracción por cosas de niñas? Es decir, muñecas, colores rosas. Le gusta jugar con cosas de salón de belleza, de maquillaje. El hijo de una amiga le está pasando eso y ella no haya qué hacer. El niño juega con los tacones de ella. Solo tiene 4 años. Bueno, hay una etapa de bisexualidad en donde no estamos definidos, ¿no? Los niños, y entonces eso es completamente normal. El tema es ir observándolo a lo largo de los años, qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si en realidad es la manifestación temprana, a lo mejor de una elección entre comillas, de tipo de género sexual, o si en realidad es nada más que esto que los niños, hay niñas que también juegan con juguetes de varones, o son muy machonas, como decimos en nuestro país, y sin embargo se desarrollan después de la manera, de acuerdo con el sexo con el que nació, ¿verdad? Es decir, que tenemos que estar muy pendientes. Hay papás que a los 4 o 5 años el niño quiere jugar con muñecas y le cambian el nombre y la visten, le dejan el pelo largo y la visten de nene. No hay que hacer eso. Eso es un error enorme. Tenemos que esperar a ver qué es lo que va sucediendo con el niño. Si la mamá está todo el día con productos de belleza, vamos a decirlo así, y el niño está al lado de la mamá, es lo que está viendo constantemente, ¿no? Bueno, exacto, esa es otra opción, en el que el niño está de alguna manera, sobre todo si la mamá es la cuidadora primaria, ¿no? Y el papá lo ve menos, está haciendo una identificación con la mamá, ¿eh? Y entonces quiere de alguna manera mostrarle a ella que puede hacer lo mismo. Entonces se viste como la... Es muy común ese tipo de cosas. De modo que, atención, no alarmarse, no crear ansiedad anticipatoria. Y me imagino que muchas madres o padres también se asustan, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, de todas maneras tenemos que recordar que son nuestros hijos, elijan lo que ellos elijan, son nuestros hijos, debemos apoyarlos y amarlos. Sabemos en este tema tan sensible que se ha desarrollado espontáneamente con tu audiencia, que hay y existen padres que, bueno, rechazan a sus hijos cuando son adolescentes o jóvenes y les dicen, bueno, que tienen una inclinación sexual diferente a su sexo. Entonces, no debemos hacer eso, debemos acompañar a nuestros hijos y ver qué es lo que sucede. Incondicionalmente decidan lo que decidan, son nuestros hijos. Si nosotros los rechazamos, entonces estamos rechazando a una construcción mental fantasiosa que nos hicimos de nuestro hijo. Una construcción narcisista. Se dice que los hijos son el narcisismo más grande. Entonces, nuestro narcisismo nos lleva a que tenemos que tener un hijo de determinada manera. Claro, amar sí implica aceptar la diferencia. Ahora aprendemos como siempre cada lunes. Esto es, vamos a decir, la universidad de la familia, de verdad. Hemos aprendido bastante y sé que usted está ayudando de sobremanera a toda nuestra comunidad latina y podemos tomar las decisiones obviamente más correctas por el bien de ellos, ¿no? Y a la larga de nosotros, porque ningún padre pues pretende que su hijo pues obviamente tenga problemas durante la vida, porque a la larga siempre nos va a afectar directamente a nosotros.
Exactamente, suceda lo que suceda, tenemos que estar ayudando al lado de nuestros hijos. Eso es tener hijos. Lo que pasa que, insisto, muchas veces tener hijos es tener algo que yo he creado y por lo tanto lo moldeo a mi gusto y a mi necesidad. Y los hijos no tienen que ser fotocopias de uno, tienen que ser originales de ellos mismos. Claro que sí. Quería además agradecer a tu audiencia toda la difusión de los programas de este segmento antes de salir al aire los días anteriores. Muchísimas gracias, son todos muy generosos, muy amables y en la medida de lo posible desde ya que los puedo ayudar y contestar las preguntas que deseen. La doctora tiene un libro maravilloso en Amazon, donde pueden ir también a Amazon. ¿El nombre del libro, doctora, cómo lo pueden encontrar? Bueno, tengo 8 libros allí, pero hay 2 importantes. Bueno, para estos temas, de madres a hijas, el ABC de la familia, yo estoy allí con mi hija y mi nieta, hace muchos años, lo escribí, y es un manual justamente donde se gesta por primera vez la idea de crear una universidad de la familia. Y ahí hay todos los tips y todos los consejos que pueden encontrar. De madres a hijas, el ABC de la familia. Gracias, doctora, como siempre, por estar cada lunes con nosotros. Bendiciones, que tenga una semana maravillosa. Con todo gusto, un abrazo para ti. Gracias por invitarme a este segmento. Gracias a usted, doctora.